Muy buenas noches, mis estimados, espero se encuentren bien. Estamos aquí hoy en una nueva charla sobre salud, una nueva charla sobre cómo cuidar el templo que nos dio Dios, y pues esta maravilla que es nuestro cuerpo humano, que es una máquina perfecta, que funciona impecablemente si lo cuidamos por muchos años. Hoy vamos a tener un tema bien complejo. Podríamos pasar años hablando de lo que es el sistema nervioso, porque dicho sea de paso, existe la especialidad más larga en todas las carreras, que es la neurología o la neurocirugía. Cualquiera de las dos dura muchísimos años y bueno, el cerebro es algo que hasta la fecha ha llegado a ser en muchos aspectos incomprendible, y hoy pues lo que vamos a hacer es dar unas pinceladitas de qué es el sistema nervioso central, por qué se enferma y cómo debemos cuidarlo según pues la Biblia, según los escritos y pues según también la ciencia, ¿verdad? Entonces, para comenzar a hablar del sistema nervioso, nosotros debemos de empezar a hablar de su célula principal. Y si me ponen la presentación en la primera diapositiva, vamos a ver que es la neurona, la que comanda este sistema nervioso. La neurona es una célula que, bueno, es hiperabundante aquí en nuestro cuerpo. Hay aproximadamente más de 100.000 millones, más o menos, ¿verdad? Es un aproximado, como les digo, de neuronas en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. Ellas, pues las hay de dos tipos. Tenemos neuronas que son de origen motor, o sea, que nos sirven para que nosotros nos podamos mover, para que el cerebro le dé órdenes a los músculos y a diferentes órganos para que se muevan. Luego tenemos las neuronas sensitivas, que ellas son las que nos permiten detectar sensaciones como la luz, el sonido, el sabor, la presión de diferentes cosas, ¿verdad? Llámese del agua, del aire, el calor, el frío, y envía mensajes a todo el cuerpo para que dichas sensaciones sean elaboradas en diferentes tipos de procesos. Eso que tienen, esa función que tiene la neurona, es la que permite que el sistema nervioso sea el que le manda las órdenes al resto del cuerpo. También están, en la siguiente diapositiva nos muestra, las células de la glía. Las células de la glía son otro tipo de células que están en el sistema nervioso, pero estas no son células que envían mensajes, sino que son células que ayudan a que las células que sí mandan mensajes se mantengan y estén bien y tengan integridad. Ellas protegen a las neuronas, como lo dice ahí. Ellas, aparte de eso, les crean una banda aislante que permite que el mensaje se transmita correctamente, que esa banda es una sustancia que se llama mielina, y a la vez también reparan neuronas cuando ya la neurona tiene algún daño o etcétera, a nivel especialmente del sistema nervioso periférico. Recortan las neuronas que ya están muertas y también regulan los niveles de los neurotransmisores. Más adelante vamos a ver qué es un neurotransmisor. Nosotros podemos entender entonces que para hablar del sistema nervioso la complejidad es grande, pero vamos a comenzar a hablar de la anatomía del sistema nervioso. Podemos ver ahí en la diapositiva dos gráficos y que tal vez nos ayudan a entender un poquito cuáles son los dos sistemas nerviosos que hay. Tenemos el primero, el sistema nervioso central, que básicamente es comprendido por la masa encefálica que está en el cráneo. El cráneo es, dicho sea de paso, lo que protege el encéfalo, y el encéfalo está envuelto en unas membranas que se llaman meninges, y él está suspendido en un líquido. Todo esto es para proteger y dar integridad a la computadora que es nuestro cerebro. Si nosotros
pensamos que nuestro cerebro es una computadora mejor que cualquier computadora que hay en el mundo ahorita creada, debemos de comprender cuál es la complejidad entonces del sistema nervioso central, que como lo podemos ver en la imagen de nuevo, está comprendido por el cerebro, que es la parte más grande del encéfalo, por el cerebelo y por el tallo, que el tallo está comprendido por el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Esas son las tres estructuras que comprenden el tallo, y estas son las tres estructuras que comprenden el encéfalo entonces: el cerebro, el cerebelo y el tallo. Después de eso tenemos lo que nosotros llamamos, en la siguiente imagen lo podemos ver un poquito más comprendido, todas las zonas funcionales del sistema nervioso central. Ahí tenemos en esa imagen cuáles son las cortezas en sus diferentes funciones. El cerebro se separa o se divide en circunvoluciones, y cada circunvolución se divide ya sea o en hemisferios o en lóbulos. Se divide en hemisferios que los podemos ver ahí. El hemisferio, los hemisferios son, son dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y después se puede dividir en lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal y los lóbulos superiores que son los parietales. Eso ha sido dividido así anatómicamente porque según los estudios que han desarrollado sobre el cerebro, han visto que es de acuerdo a, las zonas las han separado de acuerdo a las funcionalidades del mismo cerebro. Luego tenemos en la siguiente filmina lo que ya es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico lo comprende básicamente la médula espinal. Todo eso que está ahí es la médula espinal, que ella discurre, dicho sea de paso, por la columna vertebral. La columna vertebral está protegiendo este órgano que es básicamente la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo, y ella saca todos los nervios hacia cada parte de nuestro cuerpo, y eso es el sistema nervioso periférico. Son en total 33 pares de nervios espinales y 12 pares craneales, que se llaman. Los 33 pares de nervios espinales sirven para dar movilidad y sensibilidad a todo el cuerpo, y los 12 pares craneales son especialmente para los órganos o los sentidos especiales, llámese visión, olfato, gusto, oído, tacto, etcétera, y también para dar sensibilidad a el resto de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros debemos de comprender que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico están unidos, son uno solo, comunicándose entre el cerebro y el resto del cuerpo. Ahí tiene que existir esa manera, y ese puente de conexión es entonces la médula espinal hacia el cerebro. Nosotros no podemos obviar el sistema nervioso, hablar, y en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, sobre el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo no es otro sistema nervioso, porque está incluido dentro del marco del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, pero él lo que hace es regular ciertos eventos que suceden en nuestro cuerpo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo, dicho sea de paso, es el que controla acciones como ante ciertos estímulos, como por ejemplo cuando nosotros recibimos luz, y qué pasa cuando recibimos luz, y cuando se cancela esa recepción de luz, también qué sucede. Hay dos tipos de sistemas
por decirlo así, dentro del sistema nervioso autónomo, que son los que regulan esas acciones. El primero es el sistema parasimpático y el segundo es el sistema simpático. Uno empieza la acción y el otro la inhibe. Uno no puede estar sin el otro, los dos son integrales, deben de estar funcionando al unísono los dos, porque si eso no sucede, ahí es donde comienzan los problemas. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático es el que hace que la pupila se contraiga cuando nosotros recibimos el impulso de la luz, y el sistema simpático es el que hace que la pupila se dilate. Entonces, tienen que estar perfectamente sincronizados para que eso pueda suceder al tiempo que se debe, y si no están sincronizados, pues puede haber un problemita. Por ejemplo, otro ejemplo es el sistema nervioso parasimpático actuando sobre la salivación, ¿verdad? Ellos estimulan la salivación cuando nosotros pensamos en comida, por ejemplo, y empieza el estímulo de salivación para que comience la digestión, y es el simpático el que llega ahí e inhibe esa salivación, porque si no estaríamos salivando en exceso y eso también sería un problema. Entonces el sistema nervioso autónomo es el que regula todo ese tipo de funciones para que nuestro cuerpo trabaje en una integridad única como lo hace. En síntesis, y si nos vamos a la siguiente diapositiva, el sistema nervioso se divide en central y periférico, y el central ya dijimos que era el cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico, y el nervioso es el montón de nervios que discurren a través de la médula espinal hacia todo el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la función en la siguiente diapositiva de nuestro sistema nervioso? Básicamente el sistema nervioso es el director de la orquesta. Hay quienes dicen, bueno, pero si nuestro corazón no late, nosotros no vivimos, pero sencillamente hay que pensar que el corazón late porque el cerebro se lo ordena. Entonces, por medio de impulsos eléctricos, es el cerebro o es el sistema nervioso el que transmite las señales para todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Y de esta manera es nuestro sistema nervioso casualmente o cabalmente el que controla absolutamente todos los fenómenos que suceden, llámese de movimiento, de metabolismo. Cada cosa que pasa en nuestro cuerpo es regida por el sistema nervioso. Hay un evento muy interesante y es el que hace que el sistema nervioso se comunique. Y ese evento en la siguiente diapositiva lo vamos a tener, y es la sinapsis. La sinapsis es básicamente una comunicación neurona a neurona. El cerebro se rige por impulsos eléctricos. Entonces la neurona envía un mensaje a otra neurona, que dicho sea de paso, las neuronas se empiezan a entrelazar entre sí y eso forma una fibra nerviosa, y un montón de fibras nerviosas forman un nervio, y eso es lo que forma básicamente el sistema nervioso, ¿verdad? Un montón de neuronas entrelazadas, los billones que tengamos, ¿verdad? Y entre ellas están siempre comunicando. Por eso ahora vamos a ver lo importante que es darle ese equilibrio y ese sostén a nuestro sistema. Esa comunicación es por medio de un impulso eléctrico. Cuando llega al botón final de la neurona, que lo vimos en la gráfica anterior de la neurona, ese botón que está en el axón, en la colita de la neurona, ese botón se llama botón sináptico. Ese botón sináptico va a disparar unas sustancias que llegan a otra neurona, y así se va a comunicar. Este tipo de señal este tipo de sustancia se llama neurotransmisor. Cuando el neurotransmisor llega a la otra neurona, esto también es una sinapsis, pero no es una sinapsis eléctrica como lo fue el impulso transmitido por toda la neurona hasta llegar al botón sináptico, sino que es una sinapsis química. ¿Por qué es una sinapsis química? Porque está transmitiéndose por medio de una sustancia, que ese neurotransmisor, que hay de varios tipos, es un químico que se crea ahí mismo. Una vez que esto sucede,
la dendrita de la neurona que recibió el mensaje, que es como un bracito, una prolongación que está en el cuerpo de la neurona, ella agarra esa señal y la transmite otra vez en un impulso eléctrico. Esto sucede en milésimas de segundo, y en la próxima diapositiva nosotros vamos a ver qué es lo que sucede. Eso que ustedes van a ver en la próxima diapositiva son los botones sinápsicos, uno de una terminal de una neurona y otro de un receptor de la dendrita, donde se están comunicando básicamente por vía química. Una vez que esto sucede, como les dije, la señal viaja como un impulso eléctrico de nuevo hasta, disculpen, llegar al final. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un desequilibrio? Disculpen. Cuando nosotros tenemos un descuido en nuestro sistema nervioso, disculpen, es cuando empiezan a pasar las patologías. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a conversar sobre ciertas patologías que suceden en el sistema nervioso, y es cuando nosotros empezamos a tener problemas. Ahora, dentro del sistema nervioso nosotros tenemos que hablar de enfermedades de origen mental, porque está el apartado psiquiátrico, ¿verdad?, que está también dentro del sistema nervioso. Y tenemos que hablar de las enfermedades orgánicas meramente del sistema nervioso. En este momento nosotros vamos a conversar sobre el apartado orgánico. No nos vamos a meter dentro del apartado psiquiátrico, porque exactamente tenemos que hablar de otra especialidad médica, y es la psiquiatría. Meternos en el apartado psicológico y etcétera, y pues como que no nos daría tiempo. Ahora, esas son lo que ustedes ven ahí. Permiso. Lo que ustedes ven ahí son las patologías más comunes a nivel orgánico del sistema nervioso. Y vamos a conversar sobre la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que ataca desde el sistema inmune y empieza a comerse una sustancia que se llama mielina, que es la que transporta el impulso eléctrico de las neuronas, y una vez que esto empieza hay un deterioro en el movimiento de la persona hasta que ésta se muere, porque prácticamente se mueren con esa enfermedad. Luego tenemos otra enfermedad bastante común, que es la epilepsia, y la epilepsia no es más que un trastorno crónico que causa, hay varios tipos de epilepsia, pero básicamente son convulsiones desatadas debido a un exceso de estímulos eléctricos dentro del cerebro. ¿Cuándo ocurre esto? Nunca se sabe. Normalmente se desatan en la infancia, se diagnostican, se tratan, pero sucede ocurrentemente. No es que hay un patrón donde la persona diga, sí, cada tanto me da epilepsia, sino que puede pasar días, meses sin que la persona tenga un episodio, y pues es una enfermedad que hay que tratar siempre hasta que la persona no tenga episodios, y a veces las convulsiones son prácticamente cada minuto. Luego tenemos la enfermedad de Parkinson, que es una afección en una sustancia, bueno, en un área del cerebro que se llama la sustancia nigra, y esta afección se da básicamente porque, bueno, a veces es un problema de origen genético, a veces es un problema de origen mecánico. La persona sufre un golpe o sufre varios golpes y empieza a afectarse el área, y la persona comienza con episodios, o a veces puede ser medicamentosa también. La persona empieza con episodios de alteración de los movimientos
de la zona motora del cerebro y también de la zona del equilibrio. En la siguiente diapositiva tenemos una enfermedad que es bastante, no es muy frecuente, pero sí afecta mucho a la población caucásica principalmente, y esa es la esclerosis lateral amiotrófica, y esta es una enfermedad que, bueno, es un montón de condiciones neurológicas donde la función de los nervios motores empiezan a perder esa capacidad y la persona llega a perder la movilidad por completo, incluso del habla, de muchos músculos, y llegan a estar prácticamente inertes en una silla de ruedas, en una cama. El Alzheimer, por el contrario, más bien es una demencia progresiva donde la zona de la memoria, básicamente del cerebro, empieza a retroceder y a verse afectada, y entonces llega un momento en que la persona se ve afectada en su pensamiento, en su comportamiento e incluso en la conducta que tiene con los demás. Ya no va a reconocer a sus familiares, ya no va a reconocer ni lo que hacía como rutina, ni su trabajo, ni absolutamente nada, hasta llegar a un punto en que la persona está básicamente encamada y con una imposibilidad total de moverse, pero no es porque no pueda moverse, no es porque no pueda trabajar, es porque no recuerda absolutamente nada de lo que hacía anteriormente. Y esas personas llegan a discapacitarse a tal punto que prácticamente hay que hacerles absolutamente todo. Después está, por último, la enfermedad de Huntington, que es una afección básicamente hereditaria que hace que un montón de células se empiecen a degenerar en el cerebro, y dependiendo de la zona degenerada son los comportamientos de la persona. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que nosotros a veces nos enfermamos a nivel neurológico? Nosotros debemos de comprender que nuestro cerebro es el maestro, el director de la orquesta, pero también él es bastante delicado. Si nosotros somos personas que nos desvelamos, que consumimos drogas, que nos alimentamos mal, que no hacemos actividad física, que vivimos una vida de excesos y una vida de eventos nocivos, una vida inadecuada, nuestro cerebro eventualmente va a empezar a fallar. ¿Qué sucede entonces, o cuáles son las señales que nos da nuestro cerebro cuando esto empieza a suceder? En la siguiente diapositiva es un pequeñito mostrario de lo que nos puede empezar a indicar que nuestro cerebro está empezando a fallar debido a que no le estamos dando la vida adecuada que él necesita llevar. La demencia, ya lo hablamos, incapacidad para recordar cosas durante un periodo de tiempo, que es amnesia, alteraciones sensoriales, que es cuando hay unos eventos nerviosos que se llaman parestesias, que es cuando sentimos, por ejemplo, que en ciertas zonas de nuestra piel sentimos como que nos quema, o como que sentimos jalonazos, cositas así pequeñitas que, aunque no son muy grandes, pueden ser señales de que nuestro sistema nervioso está comenzando a fallar. Trastornos del sueño, que son muy frecuentes en el ser humano, y el trastorno de sueño a veces puede deberse a una simple cosa como dormirse tarde con el televisor encendido, o dormir con un celular a la par de la mesa. Cositas así de simples pueden provocar que el cerebro tenga una variación en el sueño, y por ende a futuro un trastorno de sueño. Después, cositas como en la siguiente diapositiva nos muestran cefaleas o migrañas muy frecuentes. Esto puede ser una señal de que, aunque la migraña nunca está asociada a eventos graves a nivel neurológico, porque ya está estudiado que, aunque por fuertes que sean las migrañas,
no están asociadas ni a tumores, ni a aneurismas, ni a accidentes vasculares cerebrales. La persona se asusta cuando tiene una migraña, pero la migraña, si usted la trata, pues si se pone, digamos, si se da tratamiento profiláctico, ella va a responder. Y si usted le da tratamiento inmediato, solucionando el dolor, también va a responder. Entonces, se ha visto y se ha demostrado que la migraña no está asociada a nada grave, aunque si se tienen migrañas muy consecutivas, sí está demostrado que está asociado a alteraciones del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque quiere decir que le estamos provocando un desorden tal que él tenga que sufrir ese tipo de dolores. Ahora, también tenemos trastornos ya de índole más psicológica, como la ansiedad, como la depresión, como la psicosis, que son muy sufridas en el mundo, ¿verdad? En el mundo, bueno, si hablamos de depresión, que es una enfermedad más sufrida por mujeres que por hombres, estamos hablando de que hay que encontrar el foco o la causa de la depresión. A veces no es solo un evento traumático que nos origine un estatus depresivo, a veces puede ser una alteración orgánica del sistema nervioso que nos esté provocando esa depresión o esa ansiedad o esa psicosis. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en una sociedad de estrés, pero el estrés es un mecanismo de defensa para responder ante algo. Y ya el estrés prolongado puede generar ansiedad si no lo sabemos manejar. Por ende, esa ansiedad se puede transformar en psicosis, en depresiones, etc. Tendríamos que ver el foco, como les digo, de cuál es el origen de ese evento. Y pues situaciones más graves como las enfermedades degenerativas que hablamos anteriormente, tales como el Alzheimer, tales como el Parkinson, o ya eventos que nos puedan matar o nos puedan dejar en cama, como un accidente cerebrovascular, que es cuando se rompe un vasito, una arteria del cerebro. El cerebro es un órgano absolutamente vascularizado, él tiene un montón de venitas y arterias que le llegan y que le salen, y él se tiene que alimentar, él necesita oxígeno inmediato, él no puede estar ni un minuto sin oxígeno. Entonces, mucha parte de la circulación está enterada de que tienen que darle al cerebro los nutrientes necesarios, el oxígeno necesario para que él actúe y para que lo demás funcione bien. Si eso no sucede, ahí es donde comienzan otros problemas. Los eventos cerebrovasculares son parte de ese problema. A veces nosotros tenemos una condición que no conocemos y una cosita como esta puede desencadenarnos un evento cerebrovascular y ahí vamos a parar a un hospital. ¿Qué puedo hacer yo para cuidar el sistema nervioso? En la próxima diapositiva nosotros vamos a ver que lo que nosotros debemos hacer para cuidar el sistema nervioso prácticamente son las reglas del juego de todos los sistemas que hemos venido viendo. Si nosotros dormimos bien, que dormir bien, dicho sea de paso, no significa dormir mucho, para que no lo confundamos, nosotros debemos de dormir bien. ¿Cuánto duerme el cuerpo bien? Aproximadamente 6 horas. Inclusive se ha visto que bien dormidas 5 horas bastan y sobra para todos los ciclos del sueño. Ahora, ¿cómo es dormir bien? Usted tiene que dormir bien en un lugar fresco, usted tiene que dormir en un lugar oscuro, en un lugar silencioso, sin estímulos visuales o auditivos, llámese celular, llámese pantallas, llámense tablets, llámese cualquier dispositivo. Todo eso tenemos que apagarlo y dejarlo en una gaveta. Y si tenemos pantalla en nuestro cuarto, debemos de apagarla totalmente y desconectarla, porque aún así el televisor digamos apagado conectado, él está emitiendo radiación. Entonces, todas esas cosas pueden afectar nuestro descanso. Nosotros debemos de descansar adecuadamente y nuevamente se los digo, no es que dormir mucho no significa dormir bien.
Otra cosa es, y esto es el pan de cada día, la actividad física. Nosotros debemos de hacer actividad física. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños. Quien tiene niños en su casa se da cuenta que el chiquito pasa moviéndose absolutamente todo el día hasta que él ya se vaya a dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpito de él sabe que él tiene que gastar la energía que consume. Nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo. Ahora, no debemos de pasar como un niño moviéndonos todo el día, porque no es posible. Por más que nosotros queramos, no es posible. El metabolismo nuestro es diferente, pero la actividad física diaria, por lo menos 30 minutos, 20 minutos, que dicho sea de paso, sea supervisado, y si usted nunca ha hecho actividad física, es recomendable que busque un doctor, se haga una prueba de esfuerzo y vea qué son las cosas que le aquejan y qué puede agarrarle desventajas si hace ejercicio. Todo tiene que ser bien controlado para la actividad física, y aprender a hacerla a cabalidad. También es aconsejable usar el aditamento adecuado, y también es recomendable, sobre todo, no hacer actividad excesiva. Tanto como la vida totalmente sedentaria como el ejercicio en exceso son dañinos para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el sedentarismo, porque nos mata poco a poco por el montón de patologías que nos puede dar, y el exceso de ejercicios porque también nos puede generar una condición cardíaca. El corazón está trabajando en exceso, y es por eso que muchos atletas de alto rendimiento no viven no llegan a muy viejos, porque el corazón ya trabajó demasiado. Nosotros vivimos básicamente el tiempo que lata nuestro corazón, y hay que cuidarlo también. Pero entonces no es recomendado ejercitarse mucho, y a veces tendemos a no conocer el tipo de ejercicio que estamos haciendo, y eso nos puede conllevar a lesiones posteriores. Algo muy importantísimo aquí es hablar sobre nuestra alimentación. Nuestro cerebro ocupa nutrientes. Nuestro cerebro no ocupa comer grasas trans ni grasas saturadas. Nosotros debemos de evitar todo esto si no queremos accidentes cerebrovasculares a futuro. Debemos de consumir proteínas, debemos de consumir carbohidratos que no sean innecesarios, tener una dieta balanceada, proteínas versus vitaminas, minerales y nutrientes, para poder tener un juego de nutrientes tal que el cerebro trabaje a la cabalidad que él necesita. La alimentación es una de las cosas más esenciales que ocupa nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, para poder trabajar bien. Si no, pues la gente que tiene problemas nutricionales, o la gente que ha visto gente con problemas nutricionales, se va a dar cuenta de que una de las cosas que más falla es el sistema nervioso. Hay que alimentarnos bien, mis estimados, para que nuestro cerebro trabaje como debe de ser. Otra cosa muy importante es los medicamentos. Nosotros, hablando de medicamentos, tenemos que entender que hay sustancias que pueden dañar directamente nuestro sistema nervioso central, y por ende lo demás. Entonces, automedicarse, tomar los medicamentos que el vecino le dice, tomar medicamentos en exceso, todo eso no debería de ser, porque nos puede afectar el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y etcétera. Y también, hablando de ese tipo de sustancias, las sustancias psicoactivas son dañinas para nuestro sistema nervioso. En la diapositiva que les voy a poner, si usted es una de esas personas que toma mucho café, consume cigarrillos, bebe alcohol, lo recomendable es evitar el consumo. Lo recomendable es no tomar psicoactivos o depresivos, porque el alcohol es un depresor, para poder pasar su día, porque hay veces que hay gente que pasa su día con estas sustancias, y pues no es aconsejable. Si se toma mucho café y definitivamente le cuesta dejar el consumo del café,
Lo recomendable es que empiece a disminuir poco a poco, ¿verdad? Ya si es un problema de alcoholismo crónico, si es un problema de tabaquismo crónico, pues hay instituciones que pueden ayudar a dejar el consumo de esas sustancias, que aunque sean de venta libre, nadie es lo suficientemente ciego como para ver lo dañinas que son. La composición química de todas estas sustancias afecta directamente el sistema nervioso y pues como son sustancias que alteran las funciones cerebrales, puede producir lesiones a corto o a largo plazo, reversibles o pueden ser reversibles también. ¿Ok? Hay otra cosa que es importantísima y es evitar tanta contaminación. Yo sé que es muy difícil porque hay gente que vive cerca de fábricas, cerca de talleres, cerca de industrias, de hospitales, pero esos espacios lamentablemente contienen o emanan sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para nuestro sistema nervioso. Yo sé que el ideal es vivir en el campo, en el área rural, donde todo sea como más limpio, pero si usted se puede dar una liberadita de vez en cuando del lugar tan tóxico donde vive, a veces es recomendable. Y pues hablando de cosas recomendables, hay que relajarnos, siempre lo digo, nosotros tenemos que buscar cómo bajar el estrés, los factores emocionales fuertes, y siempre hay que tener, yo siempre lo digo, un hobby es salud mental. Nosotros tenemos que buscar actividades como la lectura, es buenísima porque la lectura, aparte de que provoca más sinapsis y hace que el cerebro pues se desarrolle más, eso impide un montón de enfermedades mentales. Dibujar, juegos interactivos, y no estoy hablando de juegos de video, que quede claro, porque eso es otro apartado, ¿verdad? Ya está visto por la Sociedad de Psiquiatría que los videojuegos no son buenos, ¿verdad? Para nadie y causan adicción, pero hay otro tipo de juegos, los juegos de mesa, el ajedrez, etcétera. Todo eso puede causar que su cerebro se active más, los crucigramas, escuchar música clásica, todas estas son actividades que ayudan a mantener el buen funcionamiento del cerebro, aumentan la sinapsis y por ende, pueden evitar enfermedades de tipo demencial o de tipo degenerativo a un futuro. Se ha visto que la gente que se crió con música clásica o que escuchó música clásica y que practicó la lectura y la escritura y actividades que pasaron haciendo didácticamente, al momento de su vejez tuvieron menos enfermedades de este orden que las personas que no lo hicieron. Es recomendable entonces que nosotros podamos entender que si tenemos hijos hay que inculcarles eso, y si nosotros no tenemos el hábito, irnos forjando el hábito de intentar estimular nuestro cerebro. Hay ejercicios muy buenos, dicho sea de paso, que son realizar actividades que usted nunca realiza, como por ejemplo, si usted es diestro, realizar actividades con la mano izquierda es muy adecuado, o realizar ejercicios sincrónicos de manera que nuestro cerebro tenga que pensar inmediatamente para hacer una actividad. Hay muchos tipos de actividades de este tipo que ayudan a estimular nuestro sistema nervioso y que nos ayuda a estar en un estado de más alerta, evitar el estrés, evitar la depresión, evitar la ansiedad, y de esta manera pues hacer nuestra vida un poquito más prolongada. Una cosa que sí es muy cierta y muy notable es que nuestro cerebro es capaz de trabajar o de hacer todas las actividades que él hace normalmente, incluso con poquitos nutrientes, con poquita agua, con lo mínimo. Pero eso es como cuando nosotros cuando nosotros no le damos mantenimiento a un vehículo. Él va a trabajar y lo va a hacer eficientemente durante algún tiempo, pero va a llegar el momento en que él va a fallar. Y
lamentablemente muchos de los padecimientos que se ven en personas que están en un hospital, que en el ámbito neurológico ya empiezan a fallar, lamentablemente, y se dice así, lamentablemente, eso se pudo haber evitado si la persona no hubiera tenido hábitos adecuados para el cuidado del sistema nervioso. Y vean lo que dice la hermana White, qué curioso, en un libro que se escribió hace muchos años, donde dice, es un libro que se llama Consejos sobre la Salud. Dice, el uso equivocado del cuerpo acorta el periodo de vida que Dios ha asignado para que lo utilicemos en su servicio. Cuando nos permitimos el cultivo de hábitos equivocados, nos acostamos a horas altas de la noche, satisfacemos las demandas del apetito a expensas de la salud, colocamos los fundamentos de nuestra debilidad. Desequilibramos el sistema nervioso cuando descuidamos el ejercicio físico o recargamos de trabajo la mente o el cuerpo. Los que acortan sus vidas de este modo y no hacen caso de las leyes naturales son culpables de robarle a Dios. No tenemos derecho de descuidar el cuerpo, la mente o las fuerzas, ni de abusar de nuestros dones que deberían de utilizarse para ofrecer a Dios un servicio consagrado. Palabras sabias. Yo digo que a veces este tipo de cosas van un poquito más allá, ¿verdad? Porque si hoy nosotros lo vemos en texto y si lo relacionamos con el tiempo en que fue escrito, hay cosas que desde ya se saben. Lo que pasa es que el ser humano a veces no las sigue. Y si nosotros, mis estimados, ya para concluir, hacemos caso omiso de las señales de nuestro cuerpo, ahí es donde vamos a empezar a tener problemas de orden orgánico, degenerativo, mental incluso. Tenemos que aprender a darle un mantenimiento adecuado a este cuerpo que Dios nos creó y tenemos que aprender a entender que ese mantenimiento es lo que nos va a dejar aquí los años que Dios nos quiera dejar. Espero que hoy les haya gustado esta charla cortita sobre el sistema nervioso y sus cuidados y que sobre todo la apliquen en sus vidas. No se les olvide que están invitados a la última charla de este fin de semana para hablar sobre otro tema interesante de salud. Que tengan buena noche y que Dios les bendiga.